El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se ha sumado hoy a la lista de personalidades que no han podido asistir a la entrega del premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida, en honor al fallecido opositor político cubano. A Almagro le negaron la visa para trasladarse a La Habana, lo mismo que al expresidente de México, Felipe Calderón, y a la exministra de Educación de Chile. El vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa para Cuba permanece detenido por las autoridades de la isla. Cuba les prohíbe a 3 personalidades de la región viajar a La Habana. Todos iban a participar en un evento en memoria del disidente cubano Osvaldo Payá. Luis Almagro iba a recibir un reconocimiento con el nombre del opositor político fallecido en 2012. Almagro denunció que no le otorgaron la visa y le impidieron llegar a Cuba a través de una carta que envió a Rosa María Payá, hija del opositor. Al respecto, pongo en su conocimiento mi imposibilidad de ir, dado que mi solicitud de visa para el pasaporte oficial de la OEA fue denegada por el Consulado de Cuba en Washington, al tiempo que me fue negada la posibilidad de ingreso con documento uruguayo que no requiere visado. En la misiva, el secretario de la OEA explica que un funcionario del organismo fue convocado a una reunión por el cónsul de Cuba en Washington. En la cita, las autoridades cubanas señalaron a Almagro de estar vinculado a supuestas actividades anticubanas. Almagro respondió a las acusaciones. Reiteré que en ningún caso mi presencia y actividades son anticubanas. Por el contrario, deseo que Cuba alcance los máximos niveles de desarrollo y bienestar social para su pueblo, con todos los derechos garantizados para todos los cubanos. El expresidente de México, Felipe Calderón, otro perjudicado con la decisión de Raúl Castro, calificó de triste e indignante la medida. Es muy triste y también muy indignante y también muy tonto, francamente, ¿no? Y creo que habla muy mal de Cuba, ¿no? Entonces, toda esa expectativa de que las cosas cambiarían, de que a la muerte de Fidel las cosas serían distintas, de que esta relación nueva con Estados Unidos abría muchas puertas, pues, la verdad para mí se hace añicos eso, ¿no? En NTN 24, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó la detención del director de la revista La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, junto a Sol García Basulto, corresponsal del portal digital 14 y medio. Los comunicadores tenían previsto cubrir la primera entrega del premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida. El gobierno de Cuba siempre actúa de esta forma, en forma, diría, solapada. El pasado lunes, las autoridades de la isla privaron de su libertad a los reporteros en el aeropuerto de la provincia de Camagüey, acción calificada por la CIP como una violación a la libertad de prensa. Pues el régimen cubano, por su parte, asegura que la entrega de este premio, el premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida, constituye una grave provocación internacional para generar inestabilidad en la isla. Desde Washington, Gustavo Alegre tiene reacciones a estas medidas. Gustavo, una buena tarde. Ruth, Eva, muy buenas tardes. Sí, estas decisiones del gobierno de Cuba generan preocupación, especialmente entre activistas y organizaciones de defensa de los derechos fundamentales, de las libertades y sobre todo de la libertad de expresión. Los estoy saludando desde una de estas organizaciones, Freedom House. Nos acompaña la especialista para América Latina, Alejandra Argueta. Señora Argueta, gracias por estar en directo en NTN 24. ¿Cuál es la reacción que ustedes tienen al ver esta sorprendente privación de entrada de un secretario general o la detención de nuevo de periodistas en Cuba? Sí, es absolutamente lamentable la situación, pero no es sorprendente para nosotros. Nosotros sabemos que el régimen está como en una época donde tienen que mencionar y mandar un mensaje muy fuerte a la oposición, a los disidentes cubanos que ellos desesperadamente quieren mantener control. Sin embargo, estamos en solidaridad con el secretario Almagro, con la red Latinoamérica de Jóvenes, porque esto realmente fue como un acto heroico, muy valiente por parte de ellos para promover la democracia y demandar la defensa de los derechos humanos de todos los cubanos. ¿Cuál tendría que ser la respuesta del resto de países de América Latina? ¿Es suficientemente contundente? Bueno, en absoluto nosotros pensamos que la comunidad interamericana definitivamente tiene que presionar más al gobierno cubano, impulsar más diálogo y participación en el sistema interamericano, tener un acercamiento más concreto con la sociedad civil, que ellos participen en los varios foros, en los varios espacios de diálogo, para que ellos puedan expresar la situación de los derechos humanos en Cuba y las violaciones que a diario sufren. Cuando ustedes ven estas reacciones por parte del gobierno de Cuba, conociendo ustedes cómo hacen seguimiento de otras dictaduras en el mundo, ¿qué futuro
le ven a esta situación política en Cuba. Me refiero a que si esto forma parte, como decía usted, de los últimos coletazos de un sistema político que está en decadencia, pero ¿qué vigencia le dan a ese sistema político, a esa situación política que vive Cuba? Bueno, yo creo que el cambio es muy viable. O sea, de haber una transición, tiene que haber una transición de alguna forma u otra. Ahora, yo creo que ahí es donde la comunidad interamericana y la comunidad internacional podían apoyar para que sea una dirección positiva para los cubanos, una dirección donde haya una apertura, haya libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de prensa, cosas que son fundamentales a todo ser humano. Cuestiones fundamentales, el reclamo que hace Freedom House no es el único. Otras organizaciones también muestran su preocupación, no porque les tome como una novedad la noticia conocida de la detención de periodistas, sino porque demuestra que el régimen sigue manteniendo esa voluntad de controlar los mensajes y de restringir las libertades. Antes de devolver la conexión, mencionar que esta mañana hemos intentado conversar con la Organización de Estados Americanos para identificar si el secretario general querría realizar algunas declaraciones, pero la OEA se mantiene en que lo único que quieren es transmitir la misiva que hemos dado aquí en el informativo y mantener el silencio más allá de este comunicado difundido esta mañana. Es todo desde Washington. Devuelvo la conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias.